Hola familia de amigos, un cordial saludo, bienvenidos a este tiempo de meditación de la palabra de nuestro Dios. Esperamos con mi esposa Pili hayan tenido una excelente semana y bueno, vamos a orar a nuestro Padre para que afirme su verdad en nuestros corazones. También quiero aprovechar este momento para orar por un amigo y consiervo tras la partida de su esposa esta madrugada de domingo. Y acompáñenme por favor a hacer esta oración y por el tiempo de aprendizaje. Padre, estamos agradecidos en esta mañana por este último domingo del mes de julio. Tan solo tenemos palabras de gratitud por tu inmenso amor y por tu fidelidad que cada mañana fue manifiesta en nuestra vida y en la vida de cada miembro de nuestras familias. Padre, gracias por sostenernos. Gracias por sustentarnos y especialmente gracias por dirigirnos por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias por este mensaje del día de hoy. Yo te ruego para que podamos comprenderlo espiritualmente y para que podamos, como todos los mensajes de tu palabra, llevarlos a la práctica. Hoy queremos rogarte, Señor Dios, por la vida de la familia Nieto. Tú has decidido, Señor, llamar a tu presencia a tu sierva Emma, Señor, después del tiempo en que cumplió el propósito por el cual tú la trajiste a este mundo. Gracias por la dicha que tuvo Emma de caminar de tu mano, juntamente con Eduardo y con toda su familia, y ahora está gozando, Señor, de ese momento que todos anhelamos, estar en tu presencia eternamente. Sin embargo, Padre, tú sabes también que la partida de un ser querido, si bien es cierto, trae esperanza eterna, también causa dolor y tristeza por el vínculo que existía familiar. Por eso oramos por toda la familia, por Eduardo y por sus hijos, y por cada persona, Señor, a la cual Emma impactó con su vida y sobre todo con el mensaje de tu palabra. Gracias por tenerla en tu paz y en el gozo verdadero que aguardamos todos como hijos tuyos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, vamos a continuar hoy con la exposición de esta segunda carta del apóstol Juan. Un brevísimo resumen de la carta dirigida por Juan a una dama distinguida. Vimos que al dirigirse a ella, Juan nos enseñó que ese título cortés reflejaba la ética igualitaria del Evangelio. Al saludarla con honor, Juan estaba imitando la práctica de Jesús de dignificar a las mujeres. Hoy vamos a continuar con el segundo segmento de esta segunda carta, así de que ubiquémonos en el capítulo 1, los versos 7 al 13, y vamos a estar estudiando esos versículos en la Nueva Versión Internacional. Continúa entonces Juan hablando a esta dama. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en cuerpo. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que decirles, no he querido hacerlo por escrito, pues espero visitarlos y hablar personalmente con ustedes para que nuestra alegría sea completa. Los hijos de tu hermana, la elegida, te mandan saludos. En esta segunda porción de esta carta, Juan comienza hablando a esta señora, a esta dama, advirtiéndole acerca, o contra más bien, la presencia
y los peligros de los falsos maestros. Vimos en el capítulo 1 de esta carta que Juan había advertido a todos los lectores acerca de la presencia ahí en ese momento, en esos tiempos, de estos falsos maestros, de esos falsos profetas que estaban en ese momento tratando de permear la verdad escritural, o mejor, la verdad que en ese tiempo se enseñaba de viva voz. Hoy la tenemos nosotros pues de forma escrita. Entonces le dice Juan a la dama que muchos engañadores han salido del mundo, han surgido del mundo, y ellos no tienen a Dios. El término engañadores que utiliza aquí Juan en el griego es planoi, que significa seductores. Seductores, dando la idea que también Santiago da cuando habla del pecado, cómo son seducidos y atraídos por aquellas cosas que parecieran ser verdad. En la primera epístola o la primera carta, Juan había dicho que muchos anticristos ya estaban ahí en ellos o con ellos, y como lo estudiamos en ese momento, muchos estaban con ellos pero no eran de ellos, y muchos eran anticristos. Juan enseñó que un anticristo es aquel que no confiesa a Jesucristo, que ha venido en cuerpo humano. Solamente para recordar cómo identificamos el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo consiste en negar la deidad de Cristo, es negar tanto aquello que se ha dicho de él como todo aquello que él dijo de sí mismo. Así también como todo lo que él hizo por nosotros en la redención, muriendo en la cruz y siendo resucitado corporalmente de entre los muertos. Ese es el anticristo. Ahora, el espíritu del anticristo en su momento será dirigido, estamos hablando ya futuro, no por un solo hombre, sino por dos. Estos dos hombres están descritos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. No lo voy a leer por tiempo, pero lo pueden leer allá en casa, con calma. A manera de resumen, este espíritu de anticristo estará en dos hombres. Uno será un gran líder político, un gobernante, enemigo de Cristo, desde luego, estará en contra de Cristo. El otro será un líder religioso que imitará a Cristo y que conseguirá que el mundo adore. En Apocalipsis es llamado la primera bestia, es decir, al líder político que acabo de mencionar. Miren lo que Jesucristo había advertido en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos 4 y 5. Esta cita sí le vamos a dar lectura. Mateo 24 versos 4 y 5. Jesucristo, hablándole en ese entonces a sus discípulos y a todos los que le estaban escuchando, aparte de sus 12, les dijo lo siguiente: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Estoy leyendo la versión internacional. Dice el verso 5 de Mateo 24: vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Eso ocurrirá en el futuro. Y permítame decirles que todo lo que está sucediendo en nuestro tiempo presente está preparando la llegada de estos dos hombres. Cuando ese gobernante político y el dirigente religioso finalmente aparezcan, el mundo estará listo para recibirlos. Y en mi opinión, en estos tiempos que estamos viviendo tan caóticos, demuestran que está pronta la llegada de estos dos falsos maestros, falsos profetas y anticristos. De acuerdo a lo revelado a la palabra de nuestro Dios, ese gobernante político prometerá paz para el mundo durante 3 años y medio, y en ese periodo de tiempo lo logrará. Obviamente no es una paz definitiva. Él irá creando un estado de cosas que culminará en una gran catástrofe que será introducida por la guerra de Armagedón, que está allá en Apocalipsis capítulo 16. Son referencias para que lean en casa. Esta guerra o este episodio durará 3 años y medio hasta que Cristo venga a establecer su reino.
En ese tiempo que está por llegar, habrá una religión. Incluso vamos en esa dirección. Una religión mundial que todos compartirán su forma de pensar. Lo triste de esto es que será una religión vacía de creencias. Los que la acepten no tendrán nada que los mantenga unidos. Al contrario, será vox populi, que dirán que no hay nada que nos pueda separar, y esto habla obviamente de cuestiones políticas y cuestiones económicas. Así que este personaje creará una religión cuyos adeptos realmente no creerán en nada, no se dirigirán a ninguna dirección en particular, no irán para ninguna parte, como diríamos nosotros. Esa será la obra perfecta del engañador, y surgirá, como ya está profetizado por Cristo en Mateo y también por Juan en el libro de Apocalipsis. Volviendo aquí a la carta de Juan, de primera de Juan 2, dice: muchos engañadores han salido por el mundo. También quiero que recordemos que el gnosticismo en la época de Juan, de Cristo, estaba perturbando la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Cabe recordar también que a cualquier lugar donde haya llegado el Evangelio, también los cultos y las sectas lo han seguido. Noten algo interesante: las sectas no llegan antes de la predicación del Evangelio, sino después, para desfigurarlo, para descontextualizarlo o simplemente para crear confusión, como lo hemos venido exponiendo en esta primera y segunda carta de Juan. En ese tiempo, entonces, ese gnosticismo estará en su furor. Juan sabía que los falsos maestros eran un peligro para quienes difundían el mensaje de Cristo, y como lo vemos en la primera parte de la carta hace 8 días, esta dama distinguida tenía que ser advertida de esa situación. Ahora, ¿por qué este mensaje para ella particularmente? Hace 8 días hablaba en el mensaje que esta dama usaba o permitía que en su casa llegaran muchas personas para dar a conocer lo que había escuchado de los apóstoles y del mismo Cristo. Seguramente esta mujer estuvo en muchos escenarios en los cuales Cristo enseñó. Probablemente esta mujer también presenció muchas de las cosas que Cristo hizo para autenticar la palabra. Pero la implicación que tiene, o esta advertencia que Juan hace a ella, se debía a que la comunión y la hospitalidad cristianas eran una muestra del amor. Dicho de otra forma, todos los cristianos eran muy confiados en esa época y acogían a cualquier extranjero o a cualquier persona que venía diciendo que quería escuchar. El problema entonces era que dentro de esa gente que seguramente existía con una fe genuina, se introducían, porque recuerden que Jesucristo dijo que ellos eran como lobos vestidos de ovejas, y más adelante lo voy a leer. Entonces el problema era con esos misioneros o falsos maestros que llegaban con el común de las personas, y de acuerdo a la ética cristiana o a la norma del amor cristiano, ninguno podía ser desechado. Aquí lo que le estaba diciendo Juan a esta mujer era: tienes que discernir bien a quien recibes en casa. Tienes que tener bien en cuenta que no todo el que venga en el nombre de Cristo, lo hemos hablado también en otras oportunidades, es una persona que realmente es creyente. ¿Han oído ustedes en los últimos años cuántas personas han usado la Biblia o la siguen usando? Sectas como las que he mencionado antes, testigos de Jehová, mormones, aún personas que dicen que son cristianas, trinitarias, pero que no tienen obviamente un testimonio genuino y que solamente hablan de la letra de la Escritura. Un poquito más adelante ampliaré este concepto. El punto relevante era entonces que la hospitalidad cristiana no debía darse de forma indiscriminada, sino debía regirse prioritariamente porque el mensaje sí estuviera en concordancia con lo que Cristo, la ley y los profetas habían enseñado. ¿Me hago entender? Es lo mismo hoy en día.
Miren, muchas personas vienen tocando puertas, muchas personas distribuyen textos bíblicos de las versiones modernas de la Biblia. Muchos llegan a decir que vienen a hablar de parte de Dios, pero son falsos maestros. Esta advertencia también la hizo Pablo al joven Timoteo. Miremos juntos la primera carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, y veamos lo que dicen los versículos 1 y 2. Una vez más voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional y luego lo leeré en la traducción Palabra de Dios para Todos. Primera de Timoteo 4, 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas, subráyalo en tu Biblia, provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. En la traducción Palabra de Dios para Todos dice: el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Tengo aquí eso subrayado. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos, quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. ¿Saben? Hace unos meses compartía, cuando hablaba de transformados para transformar, que muchos, aunque fueron enseñados por los mismos apóstoles, que muchos se extraviaron de la fe. Nosotros hemos visto con mi esposa Pili, con mucha tristeza, con mucho dolor, que muchas personas que incluso compartieron con nosotros decenas de enseñanzas, que se reunían con nosotros en tiempos pasados, ahora están en ese tipo de sectas, creyendo que la verdad. Básicamente, y todos conocemos el origen, ¿por qué cayeron en el engaño? Porque les faltó conocimiento, porque les faltó realmente tener un entendimiento, como dice acá, y esos espíritus engañadores. Noten que en la época de Cristo, en la época de Pablo y hoy en día, eso se ha intensificado. Así que Juan le dice a la dama, para combatir a esos falsos maestros, aquellos que se introducían con enseñanzas destructivas, le dice que solamente el que confiese que Cristo ha venido en carne, a ese realmente pueden creer. Dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, necesitamos subrayar esto, no tiene a Dios. ¿Por qué razón? Porque si negamos a Cristo y al Padre y desde luego al Espíritu Santo, estamos negando el Evangelio. En nuestros días lidiamos con esas negaciones modernas del Jesús bíblico, como yo lo llamo. Hoy muchos eruditos, muchas personas que son preparadas, porque como lo decía en el ejemplo anterior, los que han parado o han llegado a esa secta de los testigos de Jehová es porque no han estado preparados, porque no tienen un conocimiento profundo de la palabra de Dios y el cuadro completo que estamos estudiando. Así que hay un verdadero engaño hacia las personas, por supuesto. ¿Y quiénes son los que son engañados? Por los que están tratando de buscar la verdad. Dice Juan, primera de Juan, en el versículo 8, primera Juan 2:8, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Como lo acabo de decir, apartarse del verdadero Señor y Salvador significa que están arriesgándose a perder las cosas por las que trabajaron los apóstoles y todos los profetas en el Antiguo Testamento. Esto nos demuestra algo a nosotros, estimados amigos y amigas, que no es suficiente con comenzar bien,
Pablo lo mencionó como ejemplo, hablando a los Gálatas, les dice, ¿por qué se dejaron confundir? ¿Por qué se dejaron desviar? ¿Por qué se dejaron extraviar del camino? Que recuerden que en Galacia estaban volviendo a la circuncisión y a las prácticas del antiguo judaísmo. Entonces no es suficiente con comenzar bien. Debemos terminar con fe para recibir el galardón completo, es lo que está diciendo aquí Juan a esta dama. Vamos a ver dos textos que también Pablo dirigió al mismo Timoteo en su primera y segunda carta. Miren 1 Timoteo 6, de los versículos 3 al 5. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguien enseña falsas doctrinas, estoy leyendo otra vez en la Nueva Versión Internacional. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. ¡Wow! Esto sí que me hizo reflexionar. ¿Saben? Aquí está diciendo claramente que cuando una persona está usando la palabra de Dios para provocar discusiones, generar envidias, insultos y discordias, divisiones, tiene una mente depravada. Tremendo. ¿Saben? Con mi esposa oramos tanto por eso. Yo no creo estar firme. Al contrario, cada día digo, Señor, ayúdame a ser fiel a lo que tu palabra dice. Como decía Charles Spurgeon, yo me he comprometido a predicar la verdad, así sea solo. Porque muchas personas simplemente por recibir adeptos, por recibir personas, o simplemente por estar dentro de lo que se está predicando globalmente, abandonan la fe. Conozco con tristeza muchos casos de hombres que fueron grandemente usados por Dios y se extraviaron de la verdad, como dice aquí al final, como un medio de obtener ganancias. Qué lamentable es esto. Por eso el apóstol Pedro, y lo menciono como ejemplo, cuando habla a los pastores, dice que cuando venga el príncipe de los pastores, probará la fidelidad de su pastorado si lo hicieron o por ganancia deshonesta o por tener señorío de la grey. Y eso es lamentable. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Miren lo que dice este texto. En presencia de Dios, repito, segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará ¿a quiénes? A los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Me encanta esa traducción. Dejarán de escuchar ¿qué? La verdad y se volverán a los mitos. He hablado en muchas oportunidades de las sectas, de los testigos de Jehová y los mormones, que tienen millones de miembros en diferentes partes del mundo. Tienen un poderío económico impresionante. Y aquí dice, porque básicamente las personas quieren oír lo que quieren oír. No quieren oír
del Evangelio, no quieren oír de tomar la cruz, no quieren oír de negarse a sí mismos, no quieren oír de una vida de santidad, no quieren oír de una vida que espera el reino de los cielos. Quieren oír el Evangelio de la prosperidad, quieren oír que todo marche bien, quieren oír que Dios vino a darles cosas materiales y el reino de Dios, estimados amigos, no es ni comida ni bebida. Por eso es que muchos, y esto no es nuevo, ¿saben? Cuando Cristo enseñaba, y también he mencionado este ejemplo en muchas oportunidades, la gente le seguía por el pan y por el pez. Entonces Juan está diciendo, y Pablo en estas cartas a Timoteo, y Juan a esta mujer, ten cuidado porque muchos vienen con otras pretensiones. No está poniendo en duda la integridad de esta mujer, ¿no? De ninguna manera, pero sí la estaba alertando acerca de esos que se introducían. Dice aquí, si alguien nos visita, voy al versículo 10 y 11 de primera de Juan 2, si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. No tengamos conexión religiosa, dice acá, con ese tipo de personas. Está diciendo Juan, parafraseando el texto, si un maestro o alguien que dice ser maestro viene a visitarte con el nombre de misionero o profeta, pero enseña otra doctrina, no debes recibirlo, ni siquiera abrir la puerta. Aquí cuando Juan está hablando, y lo hablé al principio, del contexto cultural y de la práctica del amor, mostrar hospitalidad y venir de ayuda era como una obligación. Pero el creyente débil o inexperto es mejor que ni siquiera abra la puerta. Hace poco alguien nos contaba, estamos estudiando la Biblia con esta persona y nos contaba que tuvo esa experiencia. Estaba en búsqueda de un lugar para reunirse, aunque estudiamos con ella entre semana. Y dice que llegó un grupo de jóvenes muy entusiastas y que hablaban de Dios y que oraban precioso. Y la visitaron por 2 o 3 ocasiones a su casa y le hablaban de Dios. Y le hablaban de salvación y todo ese tipo de cosas. Y en la tercera reunión, algo así, le dijeron, o cuando ella les interrogó, ¿ustedes de qué iglesia, de dónde vienen ustedes? Y empezaron a hablar de Joseph Smith y de sus revelaciones en las mormones. Entonces des cuenta que aquí Juan no le está diciendo a la mujer que no practique el amor, no le está diciendo eso, le está hablando que tenga cuidado del error, porque recuerden que el error viene disfrazado de verdad. Juan no está hablando de todos los que sostienen el error que se disfraza como verdadero cristianismo, sino de aquellos que enseñan esos errores como la verdad escritural. Tampoco se está refiriendo Juan a todos los maestros de esa época, desde luego que no, sino a los que estaban obviando las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Me estoy dando a entender? Es importante que nosotros todo lo revisemos, lo evaluemos, como los de Berea, que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo Pablo les enseñaba a los de Berea, pero ellos miraban en la Escritura para ver si lo que Pablo decía era concordante. Miren cómo Jesús advirtió a sus discípulos, y por eso Juan hace esa advertencia a esta dama. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Mateo 7 del 15 al 20. Cuídense, les dijo Jesús, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto o fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Entendamos algo. El fruto no es necesariamente porque sean muy doctos o porque dominen los textos bíblicos. Ya vimos cómo Pablo advirtió a Timoteo sobre personas que usaban en ese tiempo las enseñanzas para su propio beneficio, simplemente para crear rivalidades o para crear su propia verdad. Quiero decir esto con mucho respeto. Por eso yo riño mucho y oro y le pido a Dios, porque la única doctrina es la de Cristo. Alguien alguna vez me preguntaba, pastor, ¿por qué hay tantas denominaciones aún dentro del cristianismo? Tantas derivaciones, tantas ramas del cristianismo. Precisamente porque cada uno cree que es su propia verdad, porque cada uno cree en su propia visión. Y en cada iglesia cristiana hay su propia visión. No digo esto como crítica, sino la visión es tan sencilla. Vayan y hagan discípulos. Enséñenles lo que yo les he enseñado, dijo Jesús. No les estaba diciendo nada más a sus discípulos, y eso no ha cambiado para nosotros. Por eso aquí en ese texto de Mateo les dice a sus discípulos, cuídense de aquellos que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos. Vienen a matar, a robar y a destruir. Vienen a crear divisiones. Vienen a crear simpatizantes para ellos o para sus denominaciones. Eso es muy doloroso, ¿verdad? Pero la realidad estaba ocurriendo en los tiempos de Juan y hoy sí que ocurre eso. Entonces Juan dice, el que participa de sus malas obras se hace cómplice. Leí una frase que me gustó y me gustaría que la tomaras en cuenta y la consignaras ahí. Nosotros somos definidos tanto por lo que creemos como por lo que rechazamos. Me gustó. O lo contrario, somos definidos tanto por lo que rechazamos como por lo que aceptamos. Por eso Jesús también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces hay que identificar lo que es falso. Esta mujer tiene un corazón lleno de amor, según veo yo en estas líneas, un corazón lleno de hospitalidad, pero eso era peligroso. Era peligroso porque la sana doctrina, lo que había aprendido de Juan y tal vez del mismo Cristo, como lo dije en el contexto, podía ser en un momento dado tergiversado o por ella obviado. Yo quiero invitarte hoy para que hagas ese ejercicio. Y la única forma de saber si algo es falso es conociendo plenamente lo verdadero. Lo mismo, aquí hay muchos argumentos tanto de Juan como de Pablo, como lo cité ya, para que podamos identificar a aquellos que verdaderamente llevan el Evangelio enseñado por Cristo, que fue entregado a sus discípulos y posteriormente por a nosotros, porque somos discípulos también de Cristo. A finales del siglo XIX, simplemente mencioné esto como parte histórica, surgió el liberalismo teológico y dio lugar a generaciones de pastores, líderes y teólogos cristianos que negaban, muchos de ellos, los fundamentos del cristianismo bíblico. Aunque fue un movimiento amplio y variado, en su raíz el liberalismo teológico pensaba que el cristianismo tenía que reevaluar, escúchame bien, todas sus doctrinas a la luz de la ciencia, la filosofía y el pensamiento moderno. ¿Recuerdan cómo se llama eso? Lo mencioné también hace algunas semanas. Aquellos hombres y mujeres que niegan y que acomodan el cristianismo a la época actual.
Alguien dijo con acierto: nosotros no debemos acomodar la palabra de Dios a nuestra vida. Debemos rendir nuestra vida a la palabra de Dios y que sea la única que nos dirija, que sea la única que escuchemos y que esa verdad permanezca en nosotros. Esa es nuestra misión, queridos amigos. Y Juan termina esta segunda carta a esta dama distinguida diciéndole: tengo muchas cosas que escribirte, pero no lo haré por medio de papel y tinta, sino espero ir y verles cara a cara. Espero ir y verles cara a cara para seguir ayudándole en su crecimiento. Eso es lo que esperamos mi esposa y yo con cada grupo que por gracia de Dios podemos compartir la verdad. Podernos juntos seguir ayudando, estimulando y creciendo la verdad de Dios. Nunca he dicho que en mí está la verdad como hombre. La verdad está en la Escritura. Y siempre debemos estar alertas porque los tiempos son malos. Recuerden lo que dije al comienzo de esta enseñanza. Estamos próximos a la venida de ese falso profeta y de ese anticristo. Engañará a muchos y por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, que solamente el que persevera hasta el fin será salvo. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a poder seguir conociendo y creciendo en el conocimiento y llevando a otros para que el error no los desvíe del verdadero Señor y Salvador. Padre, estamos muy agradecidos por este mensaje, por el llamado alerta que nos invitas a tener, Señor. Sabemos que en los tiempos tuyos, como tú mismo lo advertiste, que muchos vendrán en tu nombre, aún como lo enseñaba la semana pasada, haciendo señales y prodigios, pero que tú no conoces, Señor. Sabemos que son emisarios del maligno. Sabemos que son hombres contumaces y rebeldes que desean sacar del camino a aquellos que tú estás llamando por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti y tu palabra en nosotros. Ayúdanos a conocer cada vez más la verdad, porque tú lo dijiste claramente, Señor, y conocerán la verdad, y sobre esa verdad los hará libres. Y por eso tú, cuando oraste por tus discípulos allá en Juan capítulo 17, le pediste con devoción al Padre: Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la única verdad. Señor, en un mundo de tanta falsedad, en un mundo donde todo pareciera ser tuyo en el sentido del cristianismo, hay muchos que se han introducido, lobos rapaces que quieren dispersar tu rebaño. Por favor, ayúdanos a apacentar tu grey y ayuda a cada una de tus ovejas a que te siga a ti, como dice Juan capítulo 10, porque mis ovejas son las que oyen mi voz y me siguen. Ayúdanos a seguirte a ti, nuestro buen pastor, y a poder conducir a esas otras ovejas en la misma dirección de ti. Con todo el corazón te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Bien, no olvides difundir este mensaje. En los próximos minutos lo compartiré en la plataforma de YouTube. Inscríbete si no te has inscrito al canal, que esto nos ayuda pues a la difusión del mensaje. Si tú quieres ser parte de los devocionarios diarios en audio o escrito, que mi esposa Pili también comparte, escríbeme tu número de WhatsApp, solamente el WhatsApp y tu nombre, y de todo corazón te lo empezamos a enviar, como lo he venido enviando en estos últimos años. Esta semana nos vemos en los grupos de Conociendo a Dios a la hora acordada, y que el Señor continúe guardando sus vidas. El miércoles estamos en el tiempo de oración, y como siempre, de verdad que para Pili y para mí es muy importante contar con el apoyo de ustedes, tanto en sus oraciones, y también de verdad sus donaciones son muy importantes para el sostenimiento de este ministerio. Que el Señor continúe guardando y bendiciendo sus vidas. Un excelente resto de día, y nos vemos durante la semana y el próximo domingo para continuar creciendo en el conocimiento del Señor. Un fuerte abrazo de parte de Pili y de mío propio, y cuídense mucho.